Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de primer principio de la termodinámica. Y ya mismo te leo el enunciado. En la figura se muestra un gráfico presión en función del volumen para un gas ideal que evoluciona reversiblemente. Calcule para el ciclo completo A. El trabajo realizado por el gas. B. El calor intercambiado. C. La variación de energía interna. D. Para cada una de esas evoluciones del ciclo, indique cuáles de las magnitudes calor, trabajo y variación de energía interna pueden calcularse sin ninguna suposición adicional y cuáles requerirían suposiciones adicionales respecto de las características del gas que evoluciona. ¿Qué querrá decir esa última pregunta? Bueno, vamos a analizarla. El gráfico nos muestra un ciclo de un gas que va cambiando su presión y cambiando su volumen. En estos ejercicios donde nos muestran múltiples estados de un gas, una de las cosas importantes que hay que hacer para no perderse, para poder transmitir el conocimiento a otro, un compañero, un docente, es ponerle nombres a los estados que son relevantes o importantes para poder después operar con ellos sin confundirnos, sin mezclarnos, sin ser ambiguo. Entonces, si a vos te parece, yo le voy a poner 3 nombres arbitrarios, A, B y C, a esos estados indicados ahora en este nuevo gráfico. Entonces, ¿qué tenemos? La evolución AB, una parte del ciclo entero, es una evolución isocórica. La evolución BC, desde el estado B hasta el estado C, no tiene nombre ni tiene su lógica propia en las evoluciones de los gases. Pero la evolución CA, sí, la evolución CA es claramente una evolución isobárica. Tener en claro y tener en cuenta estas características de los segmentos de las evoluciones nos va a permitir hacer cálculos. Y otra herramienta, tal vez nueva, que te voy a presentar y te voy a tratar de enseñar a usarla, es lo que yo llamo la tabla de evoluciones. La tabla de evoluciones es una tabla de doble entrada, indistintas, vos la podés armar como quieras. Yo en este caso puse en los renglones, o sea, en la entrada vertical, las distintas evoluciones, AB, BC, CA, y me reservo siempre un renglón más para el ciclo completo. Y en las entradas horizontales puse al primer principio de la termodinámica. Una columna es el calor, otra columna es la variación de energía interna y otra columna es el trabajo. El trabajo se lo puede llamar L o W indistintamente. En el rincón siempre hay que consignar las unidades en las que se va a interpretar, en este caso, litro-atmósfera. La potencia de la tabla como herramienta de cálculo es que siempre se tienen que verificar tanto las sumas verticales como las sumas horizontales. ¿Por qué las sumas verticales? Y porque si nosotros sumamos cualquiera de estas 3 características, calor, variación de energía o trabajo, de cada segmento de una evolución, la suma es igual a la variación del ciclo completo. Y también se verifican las sumas horizontales porque siempre para cualquier evolución, para cualquier cambio de estado, se verifica que se cumple el primer principio. Esta doble característica de verificación de sumas es muy pero muy práctica. A veces nos sirve simplemente para chequear que lo que estamos haciendo es correcto. Y otra sirve para hacer cálculos. Una vez que tengo dispuesta la tabla de evoluciones, empiezo a llenar aquello que me sea más sencillo. Por ejemplo, en la evolución isocórica,
AB no hay cambio de volumen. Por lo tanto, el trabajo vale 0. En general siempre la columna del trabajo es la más sencilla de llenar. Y ahí ya tenemos un 0. Meto el 0 en el casillero correspondiente y seguimos con los otros. Por ejemplo, el trabajo desde B hasta C es una evolución que no tiene nombre, no tiene parámetros físicos claros para hacer un cálculo, pero podemos conocer ese trabajo hallando el área encerrada bajo la curva. Acá te muestro el gráfico con ese área que vamos a calcular. Se trata de un trapecio. Si recordás la fórmula del área de un trapecio, la aplicás directamente, y si no, podés dividir en dos y tenés abajo un rectángulo y arriba un triángulo. El rectángulo es la diferencia de volumen entre 5 y 3 vale 2, y la presión vale 2, 2 por 2, 4. Y el triángulo de arriba es base por altura sobre 2, 4 por 2, 8, dividido 2 también vale 4, y 4 más 4 es 8, así que ahí marco el 8 en su casillero. El trabajo entre C y A es también muy fácil de conocer. Si querés verlo con el área, está perfecto. Ya sabíamos cuánto valía el área de ese rectángulo, vale 4, pero se trata de una disminución de volumen, así que ese trabajo vale menos 4. Entonces, fíjate, ya tenemos el trabajo en los 3 segmentos de ese ciclo. El ciclo completo será igual a la suma de esos 3 trabajos. Y resulta que 0 más 8 más menos 4 es igual a 4. 4 es el trabajo del ciclo completo. Y si recordás lo que vimos en el video teórico acerca del trabajo en los ciclos cerrados, también resultaba que era igual al área encerrada dentro del ciclo. En este caso, un triángulo. Y justamente ese área, ya la calculamos, valía 4. Es un simple, pequeño chequeo, pero me alienta a seguir adelante. Bueno, avancemos con otra respuesta simple. La variación de energía interna en un ciclo cerrado vale 0. ¿Por qué? Y porque la energía interna es una función de estado. Y si un gas está en un estado y después de hacer cualquier cosa vuelve a ese mismo estado, entonces la variación de energía interna tiene que valer 0. Ahí coloco el 0. En el renglón del ciclo, la variación de energía interna tiene que ser igual a 0. Y ahora puedo aplicar simplemente, sencillamente, el carácter de suma del primer principio. El calor es igual a la variación de energía interna más el trabajo. ¿Cuánto tiene que valer ese calor? 4, porque solo 4 es igual a 0 más 4. Bien, con esto, si te fijas, con el último renglón consignado en esa tabla, ya respondimos los ítems A, B y C. Y nada más podemos agregar del resto de los casilleros de la tabla por la poca información que nos da el enunciado. Pero si agregamos alguna información, que muchas veces contamos con ella, podríamos llenar toda la tabla. Vamos a suponer, agregando la información, vamos a suponer que la cantidad de gas es igual a 1 mol y que se trata de un gas diatómico. Los gases diatómicos son los más importantes para nuestra vida porque vivimos rodeados de aire, que es una mezcla de gases diatómicos, predominantemente diatómicos. Para los gases diatómicos se cumple que el calor molar a volumen constante es 2,5 veces R, donde R es la constante de los gases. Y el calor específico a presión constante es 3,5 R. Bien, ahora sí podemos encarar el llenado del resto
de los casilleros de la tabla de evoluciones. Para eso, primero deberíamos conocer las temperaturas en que se encuentra el gas en cada uno de los tres estados A, B y C. Para eso, tenemos siempre que tener a mano el auxilio de la ecuación de estado de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. De ahí despejamos la temperatura para cada uno de esos estados y nos da que la temperatura en el estado A es 73 Kelvin. La temperatura en el estado B es 220 Kelvin y la temperatura en el estado C es 122 Kelvin. La verdad, tampoco era necesario conocer estas temperaturas, pero suele ser más claro en el desarrollo del ejercicio. En cambio, si vos sos tolerante con las incógnitas y ducho en el manejo del álgebra, podés ingresar en la versión escrita de este ejercicio y ahí te explico cómo se procede sin hacer estos cálculos de temperatura. Pero así está bastante más claro para el desarrollo que sigue. Muy bien, vamos con el calor en la evolución AB, la isocórica. Si tenés que tener a mano la tabla de evoluciones típicas de los gases ideales. Y ahí se encuentra que el calor en una evolución isocórica es igual al calor específico molar a volumen constante por M por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura entre A y B es T sub B menos T sub A, o sea 220 menos 73, y eso da 147 Kelvin. Entonces ese calor es igual a 2,5 por la constante de los gases, que es 0,082, por 1 por 147. Y eso nos da 30 litroatmósferas. Meto el 30 en mi tabla de evoluciones. Para la evolución isobárica, o sea, Ca, el calor era igual a C sub P por la variación de temperatura Ca por el número de moles, o sea, 3,5 por 0,082 por 1 por menos 49. Menos 49 Kelvin es la variación de temperatura entre C y A. 73 menos 122 es menos 49. Y eso nos da menos 14 litroatmósferas. Meto el menos 14 en mi tabla. Ahora fíjate, el calor intercambiado en la evolución BC, esa recta oblicua que no es ningún intercambio típico en los gases, se puede conocer simplemente haciendo la suma vertical. El calor intercambiado en cada segmento de un ciclo es igual al calor intercambiado en el ciclo completo, que ya sabíamos que valía 4. Entonces, ¿cuánto valdrá ese calor BC? Bueno, si hacemos la cuentita, 30 más X, que no sé cuánto vale X, más menos 14 es igual a 4. De ahí despejas X y te da que X es igual a menos 12 litroatmósferas. Tal vez ahora lo veas más claro. 30 menos 12 menos 14 es igual a 4, ¿sí? Bien, y ahora podemos aplicar finalmente las sumas horizontales. Entonces, obtenemos las variaciones de energía interna para cada uno de esos segmentos de evolución dentro del ciclo. En el tramo AB, la variación de energía interna resulta ser igual a 30, en el tramo BC, menos 20, y en el tramo CA, menos 10. Por otro lado, podríamos haber calculado esas variaciones de energía interna, porque siempre tenemos que tener a mano nuestra tabla de evoluciones típicas para gases ideales.
Y recordamos que la variación de energía interna siempre es igual a C sub V, calor específico molar a volumen constante, por N por delta T. Si hacemos esa cuentita para los 3 tramos, resulta ser igual a lo que ya calculamos, 30, menos 20 y menos 10. O sea, que la tabla de evoluciones en el ciclo de un gas es una herramienta formidable para chequear que lo que estamos haciendo nos dé los números correctos. No es infalible, pero es un gran estímulo. Sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.